Inmobiliaria. Fundada y coordinada por Juan Pablo Vaca, más de 25 años de experiencia que avalan trayectoria en Córdoba y empresas nacionales. Visión internacional con valores profesionales. Nació en abril del 2025, siendo 4 nada más. Hoy superamos los 100 y no paramos de crecer más. Muy buenas, estamos acá otra vez en el tercer capítulo del streaming de Reto Inmobiliaria. Con una colega, compañera, Sofía Sosa. Sofi, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Y con un invitado de lujo, Sergio, muchas gracias por estar. No, gracias Juan Pablo, gracias Sofi, gracias, hermoso de compartir esta mesa hoy. Excelente. Y la idea, como siempre, es traer referentes del sector para ir conociendo un poco más de su vida, más en este formato que da para estar más relajado. Y bueno, obviamente hablar de la coyuntura, la proyección de este sector en general. Yo había hecho un checklist mental y incluí, tus inicios en este rubro, después lo que fue tu experiencia de pasar de vendedor a una empresa propia, que viviste cuando empezaste a incursionar en la CACIC hasta ser el presidente, la fundación del CPI, toda la transformación del mercado en el mientras tanto, después tu paso como vicepresidente de Belgrano. No hay que contar el final, pero la intención fue buena en ese sentido, sí. Que se fue a la vez, pero bueno, es un tema largo. Y desde ya, viniendo más para el presente, cómo la estás viendo ahora, los modelos de negocio, que la franquicia, que esto, que lo otro. La idea es, en 5 horas más o menos, no, mentira. No hay problema. En 1 horita, un poco menos. Con lo de Belgrano tengo para 2 días. Hablar de todo un poco. Así que, Sofi, si quieres, para quienes no te conocen, breve presentación tuya. Y vamos. Disparale la primera consulta, sugerencia, empezando por los inicios. Vamos. Bueno, mi nombre es Sofía Sosa, soy matriculada del CPI. Hace 1 año que arranqué con mi inmobiliaria propia, GPS Inmobiliario, y en la red también más o menos 1 año, así que ahí vamos en la fundación todos, creo. Excelente. La verdad que un placer, Sergio, ya te hemos tenido en otras ocasiones en lo que ha sido la red y siempre es un placer escucharte. Hoy está bueno esto de un poquito más relajados y hablar un poquito de otras cosas. Sí. Un poco con la checklist que hablaba Juan de lo que venía planteando para esta ocasión. Arranquemos por los inicios. La Cámara, el CPI. Bueno, en realidad mis inicios fueron en el año 92. Yo empecé a trabajar en una inmobiliaria en Juan Amid. Siempre cuento la anécdota porque lo mío en esto casi que fue de casualidad. Yo venía de Embalse, hacía el secundario allá porque mis papás laboraban en la central nuclear y estudiaba abogacía acá. Termino de rendir una materia de Derecho y me voy a tomar un café en un bar que estaba al frente de Juan Amid. Y veo una cola de 40 personas, justo abro el diario, yo soy muy lector del diario siempre, hasta el día de hoy, me gusta el papel, y veía que buscaban ejecutivos de venta, cosas, y yo estaba al frente. Terminaba de rendir una materia y me crucé y me metí en la cola. Tuve la ventaja que era el único tipo que en ese momento iba con saco y corbata, porque yo iba a rendir de saco y corbata siempre. Y la suerte mayor estuvo después adentro, que tuve la posibilidad de que me hiciera una entrevista don Alfredo Mid, recientemente fallecido, pero si me hubiera tocado la otra persona, hoy a lo mejor sería abogado, y me tocó Alfredo, que charlamos de todo menos del tema inmobiliario, una persona sumamente preparada, muy culta, charlamos de muchas cosas, y me dice: el lunes empieza. Esto lo tuve, casi se lo oculté a mis padres durante 4 meses, porque ellos querían un abogado y no un corredor inmobiliario, hasta que un día se lo dije, porque ya era de dedicación plena, y de hecho empecé a hacer la carrera en el Instituto Seba a la noche. Vos, Sergio, discúlpame, vos no venís de una familia tradicional. No, existía Vallés Vilela, que era un primo muy lejano de mi abuelo, que ya en el año 77 ya había salido de Vallés Vilela. Vallés fue una sociedad anónima que se vendió en varias ocasiones, pero me gustaba la parte de los negocios. La verdad que nunca estuve muy convencido del tema. La abogacía me ayudó mucho, el estudio de abogacía mucho para la profesión, pero no estaba convencido de ser un abogado litigante. Siempre me gustaron mucho el tema más de los negocios. Entonces, pero ahí hice mis primeras armas durante 2 años y medio. En el año 95 decidimos abrirnos junto con Julio Rodríguez, mi actual socio, que también trabajaba en Juan Amid, a hacer algo propio.
pero tenés los mejores días de aprendizaje fueron ahí. Tuve un gerente, Juan Carlos Charra, en Juan Amid, que me enseñó de todo. La verdad, era una empresa que se dedicaba mucho más en ese momento a la parte del alquiler más que de la venta, y terminamos conjuntamente con un grupo de chicos forjando todo un proceso de venta, que fue lo que me inspiró de pronto a decir, bueno, queríamos ir un poco por más e irnos a armar nuestro propio emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo era, Sergio, en esa época comparado con la actual, el mercado inmobiliario en general? ¿Cómo eran las inmobiliarias, el mercado? Y había muchos menos profesionales. Era un mercado donde es como que sabías quién se dedicaba a qué. Es decir, había mucha inmobiliaria local, geográfica por barrio, quién se dedicaba a los locales comerciales, quién hacía depósitos, quién se dedicaba más a la venta de departamentos en Pozo. Es como que estaba, al haber menos, todos tenían algún nivel de especificidad en su propio trabajo. Entonces, nosotros en aquel momento elegíamos la posibilidad de vender más propiedad horizontal, pero tuvimos justo otra situación que se da, que fueron los lanzamientos de barrios privados en Córdoba, finales de los 90, y nosotros agarramos una porción importante de ese mercado, no tanto del country de alta gama, sino de los 2 escalones para abajo, y ahí trabajamos mucho, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Altagracia. En un momento llegamos a tener casi 10 barrios comercializándose a la vez. Entonces eso demandó un crecimiento en equipos de venta muy importante, porque atendía 60, 70 familias prácticamente por fin de semana, ¿no? Entonces eso demandaba mucha gente. ¿Y cuánto fue la demora, o cuánto te llevó, mejor dicho, desde que fundaste Sergio Vilela Bienes Raíces a de despegue que me decís como empresa, ¿no? Fue muy rápido ahí mismo, porque tuvimos, es decir, yo me acuerdo de bebé contando de anécdotas, viste, que lo de los barrios privados fue también parecido a lo que me pasó, esto de tomar el café en el lugar indicado, ¿no? Bueno, en ese momento yo, cuando trabajaba en Juan Amid, yo era el vendedor de uno de los barrios, La Herradura, y cuando yo decido irme, el desarrollista en ese momento, que era un incipiente desarrollista, sintió como que no había una continuidad en el proceso de venta, y me llama y me dice: che, Sergio, ¿a quién me sugerís para que ponga? Y yo nombro 2 colegas para que se hicieran cargo de la comercialización, 2 empresas renombradas, y yo pasé mi propuesta, pero me dicen: negro, pero si vos estás arrancando, o estás vos, Julio, y tu hermana, y nadie más, y yo estoy dispuesto a poner $500,000 en publicidad, en televisión, en radio, en diario, en todo. Bueno, hice la propuesta que todavía la tengo guardada, la hicimos a máquina, ni computadora en ese momento teníamos, y era para un evento puntual de un 25 de mayo, que se iba a una fiesta gaucha. Yo ponía el nombre de mis hermanas, de la hermana de Julio, todo, y necesitábamos 18 personas, y la verdad que nos probó. Agradezco hasta el día de hoy a Santiago Achao, al BQ, y a Sebastián Palacio, que nos dieron esa oportunidad, y en un mes vendimos en la Herradura lo que antes habíamos vendido en un año. Entonces nos dio el espaldarazo de dedicarnos a eso, y empezó a poner el logo nuestro en todos los lugares que yo te comentaba de Diego Televisión, sin cobrarnos absolutamente un peso, dándonos la exclusividad de ese producto, y eso fue un éxito, la venta de la Herradura, hasta el punto que adelantamos 3 años. Nosotros 4 hojas lo vimos largar el año 2000, lo largamos en febrero del 1997, y ahí empezó a llegarnos después propuestas de comercialización de otros barrios, producto de la dinámica que hacíamos, ¿no? Es decir, la atención permanente los 7 días de la semana, con 4 o 5 vendedores. La venta del terreno lleva mucho tiempo, hay que dedicarle 1.5 horas, 2 a cada cliente, por eso demandaba mucha gente, y eso hizo que nosotros rápidamente tuviéramos una exposición en medios, y pudiéramos, no fue un proceso tan largo, ¿no? Y en el despegue, más que vos no venías a nivel familiar, histórico, de la parte inmobiliaria, ¿cómo fueron la reacción de los colegas cuando te vieron crecer tan rápido? ¿Había envidias, habían dudas, preguntas, te felicitaban? ¿Cómo era? No, mira, yo participaba ya en la Cámara Inmobiliaria, era vocal ahí. La verdad que fue todo muy rápido, pero yo, como te digo, no éramos muchos en ese momento. Cuando yo subí la presidencia de la Cámara en el 2001, creo que éramos 45, 50 colegas, eso es todo lo que tenía Cacique en ese momento. La verdad que es decir, no había el laburo colaborativo de ahora, porque justamente como que cada uno se dedicaba a su cosa,
Pero no, siempre he tenido, hasta por mi forma de ser, grandes amigos en el rubro, ¿no? Es decir, después uno con el paso de los años va diciendo boludeces y por ahí hay cosas que caen bien, que caen mal. Yo a esta altura, o ya desde hace muchos años, lo que siento de la profesión, vos me conoces bien, voy, lo digo, y si lo tengo que decir delante del presidente del colegio, lo digo, porque me parece que después de mucho recorrido, de haber visto cómo es el cambio en el mundo, cómo es el cambio en la Argentina, uno se siente con cierta autoridad moral, por así decirlo, sin pecar de sobre, para decir por lo menos la opinión. No quiere decir que tenga la verdad absoluta, pero sí de decirlo, porque me parece que he sido docente durante 5 o 6 años, doy charlas en muchos lugares, y la gente, cuando te va a escuchar, espera algo distinto, o espera lo que te pasa en el día a día, no lo que puede decir un libro, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco el espíritu. Pero bueno, después tuvimos ese desafío 2001 de que fue también Mauricio Maer, era una camada de gente de 15, 20 años más grande que yo, dejar la presidencia en un pibe de 31 años. No, y más en ese año, ¿no? Más en ese año, en realidad fue en el, fue antes, fue en agosto del 2000, y justo engancho el despelote del 2001. Pero fue un gran desafío y lo tomé como tal, ¿no? Le hablé con mi socio, le dije, mira, yo esto no es una cosita más, yo prácticamente, te lo puedo decir hoy la secretaria que sigue estando, Teresita, yo estaba full time con esto. De hecho, cuando yo me fui, dejé 160 socios de 45 porque iba barrio por barrio a hablar con los distintos colegas para comentar. La gente te decía, ¿qué te da la Cámara pagando la cuota? Esa es la pregunta que vos escuchás. Y bueno, uno iba explicando esa situación, ¿no? De lo que podía ser incipientemente ese trabajo colaborativo, ¿no? Pero fue una hermosa experiencia. Después renové mandato, fueron de 2001 al 2005. Y bueno, me tocó esa parte brava del 2001, que terminé moviendo, parando, cortando calles porque no vendíamos, hasta con la UOCRA, y terminé con el gobernador en la Casa Rosada, con el presidente Duhalde en una mesa, producto de ese despelote del 2001, ¿no? Sofi, ¿qué reflexión te da toda esa la primera etapa de Sergio Rivera como inmobiliario? La verdad que, bueno, lo escucho y obviamente has pasado por todas. En Argentina creo que sos la voz de la experiencia. A mí me tocó particularmente que yo en esa época empezaba a salir al mundo. Arranqué, de hecho, el rubro inmobiliario en el 2005, así que, digamos, no viví la crisis como crisis desde lo laboral, pero digo, qué interesante esto, poder haber transitado todas esas etapas que, en definitiva, en Argentina uno nunca sabe cuál va a ser el ciclo político y cómo nos interfiere a nosotros, ¿no? Como corredores inmobiliarios, como profesionales, las políticas. Que vos hablabas de esto, ¿no? Estabas en la Cámara, pasaste por el CPI, y qué importante estos organismos que intentan regular nuestra profesión o darnos un marco, y cómo nos tenemos que ir adaptando, todo muy voraz, ¿no? O sea, no tenemos tiempo y de repente ya tenemos la situación y hay que adaptarse a esa situación y transformarla. Yo me tomo de lo último porque en esa época que estás hablando, principio de los 2000, no existía el CPI. En realidad teníamos la matriculación del colegio de martilleros y corredores públicos. Es decir, creo que en eso el Córdoba ha sido uno de avanzada. Es decir, ya desde el año 85 tenías una colegiación prácticamente. No sé si había otro colegio en el país, incipientemente algo, en algún momento Santiago del Estero, pero en eso, es decir, ya había un proceso de regulación. Lo que se buscó con CPI, porque fui parte de un grupo de dirigentes que trabajaron mucho, era tratar de generar un colegio con incumbencia propia. De hecho, cuando yo estudiaba en la carrera estaba muy marcada en el proceso del martillero judicial. Es decir, se enseñaban muchas cosas que tenían que ver con el martillero judicial. Y yo daba, por ejemplo, práctica inmobiliaria, entonces era una materia más dentro de lo que se daba, donde yo trataba de explicar el día a día del corretaje inmobiliario, pero había en aquellos momentos una incidencia fuerte en el martillero judicial. El martillero judicial trabajaba permanentemente, después eso fue cambiando desde la justicia mucho, con el tema de las subastas digitales, todo eso. Entonces,
sentíamos que necesitábamos una escisión de los colegios por cuestiones de incumbencia propia y tener un poquito más regulado el corretaje inmobiliario. No era una guerra, es decir, en definitiva la cuota se pagaba en un lugar, en otro, sino era tratar de regular un poquito mejor un mercado que tendía a profesionalizarse más, ¿no? Bien, ok. Y ahí digo, a continuación, tu incursión en el ámbito dirigencial futbolístico vino después. Bastante después. Bastante después. 2017. En el medio pasaron muchas cosas. Bueno, en y materia ahí, inmobiliaria, mucho. Déjame hacer un comentario que en el medio, puntualmente en el 2010, fue el primer arribo de la franquicia RE/MAX y tuvo un intento fallido, después volvió en el 2012 y ahí sí se activó. ¿Vos te acordás esos primeros inicios cuando empezaron a venir estas marcas internacionales? ¿Cómo lo recibió el mercado? Si se conocía realmente lo que era. Yo creo que las primeras llegadas, que me acuerdo fueron 2 franquicias que hizo Seba Sosa acá, que arrancaron incipientemente. Me acuerdo uno en el Cerro, el otro ahí en Cañada. Juntamente conocía al chico que hacía la franquicia en Cañada. Creo que fracasó en esa primera instancia, incluso creo que terminaron entre ellos con algún conflicto judicial por el propio desconocimiento del mercado todavía con respecto a lo que era una franquicia inmobiliaria. Me parece que después todo el avance de la información, es decir, la información empezó a fluir de manera tal por una computadora, que llegó la información demasiado rápido a nosotros. Antes yo soy un tipo que analiza mucho el mercado inmobiliario de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de España, siempre pensando que lo que va a pasar allá, acá va a pasar dentro de 10 años, en Buenos Aires va a pasar dentro de 5 y después va a llegar acá. Y eso fue, es decir, en un momento se evaporó, es decir, lo que pasaba allá, pasaba acá al año. Tal cual. Entonces cuando la gente empieza a entender qué era el proceso de franquicia, que empiezan a llegar, que empiezan a dar esa batalla judicial o comercial, llámala como quieras, era una cuestión de tiempo. Yo creo que ellos llegaron con alguna perspectiva y me parece que el paso del tiempo, tomando incluso palabras tuyas, es decir, los procesos vinieron a poner de alguna manera un modelo distinto de servicio inmobiliario, ¿no? Después vos podés discutir el globito sí, globito no, hay miles de estos, sino es que te ponen a levantar la vara para el cliente, para el corredor mismo. Me parece que cuando entras a trabajar de otra manera, con tecnología, con procesos, con pasos, tenés buenos y malos en todas las profesiones, absolutamente en todo, pero me parece que hoy es una realidad el trabajo colaborativo sobre base tecnológica. Ha cambiado. Es decir, yo veo esto y miro año 95 cuando yo arranqué y todavía me acuerdo cuando imprimía los avisos para ponerlos en la vidriera del local, ¿me entendés? Es decir, que me llevaba 4 horas, es decir, y digo, hoy es un clic para que te vean en el mundo, ¿no? Una cosa que ha cambiado y bueno, yo creo que son procesos a los cuales nos tenemos que adaptar. Tipos más grandes como yo, personas más jóvenes como ustedes, porque esto nos pega transversal a todos, ¿no? Vos, Sofi, ¿cómo analizás esto, ya que estamos unidos y vuelta, de los llamados inmobiliarios tradicionales con la franquicia, con los modernos, etcétera, etcétera? Bueno, particularmente sí me tocó vivir ambas experiencias, desde imprimir, como decía recién Sergio, en aquellas épocas. Obviamente que en ese momento yo estaba como aprendiz, así que hacía todo el trabajo menor, publicar en los diarios. Era un trabajo mucho más solitario de la profesión. No existía esto de levanto el teléfono y hablo con el otro colega y me va a poder ayudar a transitar esta etapa. Creo que hoy eso, digamos, nos juega a favor, esto del trabajo colaborativo y cambiar la perspectiva, ¿no? Creo que nos ha tocado y nos toca adecuarnos a eso, más allá de la franquicia, que recién hablábamos un poco sobre la llegada, y creo que también el desafío fue particularmente ese. Bueno, a ver, ¿cómo vamos profesionalmente, cómo vamos a transitar esta nueva etapa en la que es necesario esto, colaborarse, estar en contacto con el colega,
quizás no querer agarrar todo el mercado, porque hoy tenemos tenemos muchos agentes y muchos profesionales que se dedican al rubro, mucho más que antes, como decías vos, en el 95 eran conocidos y eran pocos, y creo que ahí está el desafío de todos a medida que va pasando los años, porque hoy ya no hablamos de franquicia, hablamos de tecnología y cómo nos vamos a adaptar a esta nueva manera de hacer inmobiliaria. Pero ante todo, bueno, siempre elevar la vara, como decía Sergio, y buscar que la profesión esté resguardando también al cliente. Creo que es fundamental, porque hablamos mucho sobre, bueno, a ver qué nos da la cámara, qué nos da el colegio, y el foco tiene que estar en el cliente, en poder darle esa seguridad jurídica a la hora de hacer una operación. Creo que yo, Sergio, a veces me hace ruido cuando, a mi entender, se sobrevalora la nueva escuela inmobiliaria, que se habla de que pasó de ser un negocio transaccional a uno relacional, que lo importante es, bueno, todo lo que dice Sofi, pero digo, ¿qué rescatás de la vieja escuela inmobiliaria que para vos no se menciona tanto en la actualidad, ¿no? En tus inicios, ¿era tan así que antes eran fríos, le interesaba el inmueble y no la persona, como parece que se dice ahora? No, a ver, es como... Se vivieron distintas etapas, ¿no? Yo pienso que la importancia del inmueble era ver quién tenía el inmueble. Es decir, cuando se dice la importancia del inmueble era que quien tenía el inmueble, que lo tenía autorizado mucho más de lo que lo tenés hoy, es decir, había como un respeto del cliente para con el inmobiliario en decir, este inmueble se lo voy a autorizar por 90, por 120 días, había como más respeto en eso. Entonces, quien tenía el inmueble tenía como más poder de fuego, ¿no? Pero te digo, sinceramente, en estos 30 años que yo he transitado, 32 o 33, incluido mi formación en otra inmobiliaria, lo que yo no veo que haya cambiado nunca es el trato con el cliente. Y que creo que no va a terminar cambiando tecnología mediante. Es decir, hay una cuestión que el cliente puede necesitar más información de manera rápida, hoy le podés pasar foto, video, todo un montón de cuestiones, pero hay un trato personal que le genera confianza, que le genera empatía. Es decir, no creo que le dé lo mismo con un corredor con el otro. ¿Por qué? Porque hoy sí el inmueble pasó a ser un elemento más. Lo tiene Sofi, lo vende Juan Pablo, lo vendo yo, lo vende cualquiera porque lo tenemos metido en una base de datos y el tema es que lo quiere. Ahora, en la forma en que ese cliente llega a ese inmueble, con ella, con vos o conmigo, puede ser totalmente distinto. Y me parece que en eso toma la diferencia hoy, cuando la tecnología tiende a nivelarte o ponernos a todos en igualdad. Yo siempre me lo pregunto, nos lo preguntamos, y decir, bueno, algo tienen que valer estos 30 años de experiencia, porque si no, ¿quién es el que hace el mejor posteo, el que saca la mejor foto, el que saca el mejor video? Algo tiene que valer la experiencia de tantos años vendiendo departamentos en Nueva Córdoba. Hay un conocimiento que uno puede tener por arriba del que se está iniciando, y sí, porque vos mostrás procesos donde decir, cuando en el año 2001 de pronto por una devaluación un departamento de 42 pasó a 17.000 y vos decís, uy, si llega a recuperar a 42 sería una gloria, y terminó en 85. Y ese plazo pasó 4 años. Entonces, como decía Sofi recién, en Argentina te puede pasar cualquier cosa, tenés que estar preparado para cualquier cosa. Pero cuando vos a un cliente le mostrás ese derrotero de lo que ha vivido un inmueble, es decir, podés estar asesorando bien o mal a la hora de una inversión. ¿Me entendés? Es decir, no, siento que entro caro, pero mire, pasa esto con el nuevo, puede pasar esto con el usado. Es decir, entonces algo tiene que ver. Para mí, la relación personal con el cliente es lo que va a hacer la diferencia. Tu formación en estas cualidades blandas que decíamos son las que van a hacer la diferencia. Estamos viviendo esta fusión, digamos, de RE/MAX con Real Brokerage, y decir, bueno, una tecnológica se chupa a una más tradicional, con oficinas, con presencia en más de 100 y pico de países. Y voy a decir, el sistema en definitiva va a ser igual para los 33.000 agentes actuales Real, más todo lo que pueda sumar. La diferencia la va a hacer cada uno de ellos. Porque vos decís, ¿por qué trabajan los 33.000 hoy?
bueno, hay algo que habría que hablar con cada uno de ellos, porque uno se enfoca en determinadas situaciones, en determinados mercados, será especialista en algo, trabajará de día, otro trabajará de noche, uno se dedicará a determinados clientes. El sistema te facilita la operación. Después está en la forma en que vos abordes de manera personal al cliente. Porque fíjate vos que decir, incluso leía un poco en las notas de las distintas interpretaciones que hace la gente con respecto a esta fusión, y para mí es lo que va a empoderar de manera personal a cada uno de los brokers. Es decir, ahí es donde va a ser más fuerte el esquema de marca personal. Es decir, dentro de una estructura que te va a dar todos los servicios, absolutamente, es decir, esto del no papeleo, del seguimiento transversal de la operación, de dar... y yo creo que ese es el esquema que va a venir y oponernos a esa situación, dar una batalla cultural sobre eso. Cuando termine de dar la batalla, ya está sepultado. Y en relación a eso, Sergio, ¿vos cómo ves a las inmobiliarias de Córdoba, ¿no? Respecto a las tendencias que ya son actuales y las que se vienen? ¿Cómo viste vos en general? ¿Van a la par? ¿Se quedan atrás? Estamos todavía, a ver, vamos viendo, siempre vamos corriendo un poquito de atrás. Es decir, cuando llegó el tema de franquicias, la reacción fue combatir judicialmente. Después la justicia va diciendo sí, no, pero están. Hoy enviabas en el grupo una cantidad, ¿cuántas oficinas? 13 oficinas en Córdoba. Sí. Es decir, prácticamente, como decías vos, una por año. Entonces, la batalla son pequeñas batallas para ir ganando esa guerra. Bueno, yo creo que la ganaron, literalmente, pero porque no es la marca. Me pongo del lado del cliente. Y el cliente no sabe si RE/MAX, si alguno que haya visto, sí, mira, también están en Estados Unidos, pero lo que está buscando es la propiedad. Que le cobren lo que le tienen que cobrar y que le brinden un buen servicio. Tal cual. Yo no creo que la gente esté diferenciando en Sergio Vilela o RE/MAX. Che, el departamento que lo quiero comprar, ¿lo tiene Sergio? ¿Tiene RE/MAX? Bueno, obviamente tendré que ser empático, ser profesional en la venta, pero porque si no ya hubiéramos desaparecido todas. Si la batalla fuera específicamente contra la franquicia, ya hubiéramos desaparecido todos los otros, la hubieran ganado esa batalla. Es decir, hubiera dicho, che, me paso yo y me convierto en mi oficina en RE/MAX. Y eso no sucedió. Es decir, lo que hace es levantar la vara, decir, bueno, hoy vamos a trabajar sobre una base mucho más ligada a lo tecnológico, pero no me puedo olvidar de esa relación humana que naturalmente se da por la compra de un inmueble. Es decir, yo siempre digo, quizás nunca más compres un inmueble en tu vida. Claro. Entonces tiene una carga emotiva sumamente fuerte, una carga de estrés sumamente fuerte, y quizás sea la única compra de tu vida. Y hay mucha gente que aspira y quizás nunca lo compre. Contra 10 ventas en su vida que hace el americano. Mira, tal cual. 10 ventas hace el americano en el proceso de su vida. De primera, de segunda vivienda, el crédito le permite a eso. Contra lo mejor, una que podés hacer en la Argentina. Entonces, esa carga es lo que nos va a llevar a pero me parece que todavía, respondiendo un poco a tu consulta, creo que corremos un poquito de atrás. Me parece que todas estas creaciones de redes son muy importantes y hay que dar el otro salto. Es decir, a ver, Alma, campa que quitarme un quilombo con lo que te digo. Pero esto, en algún momento, y me hago cargo de lo que digo, si no termina siendo una empresa inmobiliaria, va a ser un ámbito colaborativo donde vos vas a dar capacitaciones y se va a morir ahí. Como lo del CECIN, como lo de CACI, como lo del colegio. Que veo en la red, veo mucho más actividad profesional, como mucho más organizado todo el proceso, pero naturalmente tiene que terminar en una marca, que no sé si será el nombre, pero tiene que terminar en una empresa de 120, de 200, de 300 asociados, o un dueño con 200 agentes, que sea el Real Brokerage de Estados Unidos. Yo creo que naturalmente tenemos que entender eso. Después, dentro de ese proceso, que cada uno
trabaje su marca personal como lo viene haciendo Rimac. Es decir, Rimac, vos no ves ningún posteo específico de Rimac. Es el posteo que hace cada uno de sus agentes. Claro. Y le dirán, mira, acá tenés el logo y armate como puedas. Si lo podés mejorar a eso. Entonces, yo creo que competir contra esa situación, porque vamos a este caso. Si estos muchachos armaron una empresa con 33.000 agentes, le pusieron al tope, pueden pagar 880 millones para comprar una de las inmobiliarias más grandes del mundo, es decir, y pasó en muy poquito tiempo, sin oficina física, es muy probable que muchos de nosotros terminemos adheridos a algunos de esos procesos. Claro. Si ellos arman un esquema distinto para... Bueno, yo creo que la forma de competir en mercados mucho más chicos como el de la Argentina es armando nuestras propias real brokerage. Bien. Lo tengo muy presente a eso. Quiero dar vuelta a la página para romper el hielo. ¿De qué cuadro sos? ¿Vas a hablar? ¿De qué cuadro sos? Bueno, acá tengo marido, director técnico de talleres. Mirá. Trabajó en Belgrano y somos todos de Belgrano, así que puede estar picante esto. No. ¿Pero vos en particular? Belgrano. De Belgrano, ok. ¿Cómo es, Sergio, que pasás del mundo inmobiliario al mundo del fútbol? No, también mi vida ha sido toda, estar en el lugar... Te metés en lío. En el lugar justo y no sé si en el momento adecuado. No, me invita a un grupo de empresarios que armaron una agrupación que se llamaba Amas Belgrano, un año antes de las elecciones, que éramos un grupo de locos, hinchas, sabíamos que era hincha de Belgrano, en un grupito de WhatsApp a armar proyectos que tuvieran que ver con la colaboración en el club. Ese grupo tenía gente del mundo textil, gente del mundo de la publicidad, del mundo de la telecomunicación, eran jóvenes y no tan jóvenes empresarios que querían, muy hinchas de Belgrano, que queríamos trabajar en proyectos específicos para el club y colaborar con el que estuviera. Pero digo, ese grupo en su inicio ¿tenía un objetivo político? No. De hecho, lo decíamos, como se nació como una cuestión como apolítica. Todos nos decían que no, porque nadie se junta en un club para esto. Es difícil entenderlo. Y que, por ejemplo, me acuerdo que se armó la campaña, uno de los chicos muy, muy picante en la parte de comunicación, armamos la campaña del regreso de Matías Suárez a Belgrano, que era un desafío vender los abonos, y eso se lo encargó, lo llevó a cabo una agrupación como era Más Belgrano, y se trabajó conjuntamente con la parte de comunicación del club. Salió una campaña divina a otro nivel cinematográfico y la campaña fue un éxito. Entonces empezábamos en distintos rubros que pudiera hacerle falta al club determinados proyectos. Yo en esa época estaba Armando Pérez, sí, que él ya no podía, en realidad justo Armando estaba en AFA, como representante de una junta normalizadora. En ese momento fue con la muerte de Grondona, iba él, entonces técnicamente la presidencia estaba en él, pero la ejercía acá Jorge Franceschi, que era su vicepresidente. Para los futboleros, ¿quién era el técnico de Belgrano en esa época, te acordás? De cuando yo estaba... Con esta agrupación inicial que estás contando. No, bueno, cuando nosotros iniciamos fue en el 2017. Bueno, justo nosotros, cuando yo ingreso en abril, recién salía Zielinski, recién era el último tramo del ruso. Estuvimos, bueno, la verdad que no me acuerdo si estaba Tete González, pero... cambiamos mucho. ¿Fue el año que River se va a la B? No, eso fue en el 2011. Nosotros ingresamos en el 2017. En realidad, bueno, como yo estaba en esta agrupación y me iba a dedicar más al parte de infraestructura, fue el momento en que Armando decide hacer la nueva tribuna. No Armando, sino la asamblea. Se encarga la nueva tribuna, la CUESAR, y el compromiso era que por un peso que ponía el socio, el club ponía otro peso. Entonces se donaban bolsas de cemento, se ponía dinero. Entonces la campaña funcionó relativamente bien, pero no iba a alcanzar. Entonces surgió la idea, junto con un par de chicos más de ahí a Belgrano, dijimos, hagamos unos palcos en esta parte que va entre las dos bandejas, vendamos los palcos. Y después, bueno, hubo una discusión que Belgrano no tenía público para palco, ¿no? Entonces terminamos armando, todo esto es previo a que yo ingresara, hicimos un evento con los chicos de Amas Belgrano, hicimos un palco modelo, ya se había demolido la tribuna, como si fuera un departamento modelo, igual a como iba a quedar.
y con una excusa de que trajimos a Hugo Porta, que era ex capitán de los Pumas, a David Ruda, que era presidente de Tarjeta Naranja, a hablar de valores. Y vendimos 400 entradas a empresarios de Córdoba que sabíamos que eran hinchas de Belgrano, que los invitamos a escuchar a dos personalidades como esa. Y yo, paradito ahí en el departamento, en el palco modelo, dijimos a vender. Yeah. Esa noche, tarde noche, reservamos 16 de los 27 palcos. Los vendíamos a 35, 45, 55 y 85 mil dólares. Era el valor de un departamento en Nueva Córdoba por el uso de 3 años. Cuento corto, terminamos vendiendo todo, facturamos casi $1 millón. Con eso terminamos un poco la tribuna. Y en ese momento, un poquito más adelante, me dicen, pibe, vení a participar. Vos sos bueno. Además, entramos varios, ahí además hay personas, digamos, también había de parte de Jorge Franceschi, que fue el presidente, buscaba también algo, incorporar una renovación un poco en la comisión, y bueno, incorporamos los 3 vicepresidentes, éramos nuevos, también algunos vocales, y ahí nos metimos. Es decir, y yo me inicié en el club terminando la tribuna, porque eso fue en abril. Tribuna la inauguramos en septiembre, y eso me llevaba prácticamente estar todo el día ahí con la gente de Astori, con el ingeniero, viendo que eso funcionara, que llegáramos a plazo, cambiando la forma de pago, porque por ahí no llegábamos, pateábamos cheque para adelante, y bueno, terminamos el 9 de septiembre inaugurando eso, y la gente, como que yo estábamos mucho más a cargo de esa parte de infraestructura. Entonces, como que también cuando Jorge arma un equipo, que está bueno, en una comisión, que hubiera gente que se dedicara a distintas cosas. Todos entran en un club pensando que van a dedicarse al fútbol, ¿viste? Que van a contratar jugadores. Y la verdad que Jorge en ese sentido era, es decir, yo hacía esta parte de infraestructura, me acuerdo Ramón de la Rúa hacía la parte comercial, fue el que armó la tienda de Belgrano, Juancito Colomé estaba en la parte más contable financiera, es decir, todos teníamos como una tarea más asignada, ¿no? De hecho estaba Juan Caolave, que era nuestro director deportivo. Teníamos una mesa chica donde definíamos algunas otras cuestiones que tienen que ver, cuando decir, más allá de qué jugador vas a traer, qué fondo vas a comprometer para poder pagarlo. Bueno, eso se discute mucho en base a un presupuesto. La idea siempre de Jorge fue, no se gastaba más de lo que se tenía. Es decir, eso nos trajo por ahí no traer las opciones de jugadores. Vos tenés un listado de jugadores, vos arrancás A, B, C, y bueno, vos sabés que el A por ahí no quiere venir a Córdoba, o que al A no le podés pagar todo lo que él quiere, y terminás con la opción D, ¿me entiendes? Es decir, por eso tenés que tener dentro de lo que vos querés reforzar en un puesto un montón de opciones, ¿no? Y después, bueno, el fútbol se ha puesto más especulativo. Hoy, antes era no venir a Córdoba, hoy la gente viene a Córdoba porque todos los clubes de Córdoba no solo la ciudad es muy linda, sino que se paga bien, la pasan bien, ¿me entendés? Jugás a cancha llena en todos los estadios, y eso es motivador también para el jugador, ¿no? Es decir, yo he visto jugadores venir de Buenos Aires y haberse hecho hincha de Belgrano y haberse quedado en su retiro a vivir en Córdoba. Es decir, es una cuestión como muy fuerte, ¿no? Y te voy a consultar, que te lo hice la pregunta en privado porque creo que es un tema tabú. ¿Cómo es el vínculo de la dirigencia con la Barra Brava? Mira, nosotros es que en realidad el que había hecho un gran trabajo había sido Armando Pérez, porque es como que en Belgrano en alguna época hubo varias facciones, quedó en aquel momento un solo grupo, con el cual, mira, yo la verdad tenía contacto una sola persona, con alguien de la barra, en aquel momento estaba el loco Tito, no tuvimos nunca un problema. Yo al haberlo visto al loco en el predio 2 veces llevando al nieto, un tipo que pagaba su cuota, pagaba la cuota de su hijo, de su nieto. Fue muy motivador. Él fallece su yerno y en un accidente, que era un ex jugador de Belgrano que fallece en un accidente automovilístico, y él queda con el compromiso de cuidar a ese nieto. Y la verdad que nunca tuvimos ningún inconveniente. Es decir, como te decía, el trato lo tenía una sola persona. Nos tocó en una etapa irnos al descenso, y más allá de la puteada normal que puede tener una tribuna, el desazón de irte a la B, pero yo recuerdo esa tarde que ganamos ese partido con Godoy Cruz, a pesar de eso nos íbamos al descenso.
y esperar una hora, salir por la calle Orgaz en el auto como si nada, ¿viste? No fue... Es decir, o sea, no fue, claro, algo traumático para vos, digamos. Fue traumático porque vos te quedás con esa que vos decís, te fuiste por 3 puntos, claro, ¿me entendés? Claro. Es decir, yo sentía 4 partidos antes que no te ibas a ir a la B y de pronto se dieron una serie de resultados que te pusieron en esa posición. Y no es lindo para el club porque económicamente es complejo volver a arrancar. La primera no es nada que ver con claro. y en un club como Belgrano, tan bien forjado institucionalmente, vos tenés 200, en ese momento teníamos 220 empleados, que si te vas a la B, vos tenés mucho menos ingresos, claro. y la estructura vos no la podés desarmar, claro. porque vos intentás volver, claro. al otro año, entonces vos no podés decir, che, he hecho a 100, no lo podés hacer. Que fue la mayor preocupación, y después nos tuvimos que quedar, que para mí fue peor que lo del descenso, esto lo digo como dirigente, no como hincha, fue quedarnos un año más en pandemia. Nosotros teníamos que entregar el mandato en febrero del 2020, no podíamos hacer la asamblea porque no se podía juntar, claro, la gente, claro. Había que hacer votación, y PJ nos dijo tienen que esperar, se extendieron los mandatos y así nos quedamos un año más, pero fue muy difícil estar en un club un año prácticamente sin jugar, después se jugó a puerta cerrada, pero donde a nosotros nos tenía que entrar 40 millones para bancar todo el proceso, entraban 8. Y tener que gestionar ante el gobierno, ante AFA, en todo, y la verdad que creo que en eso hicimos un gran trabajo, que obviamente por ahí el socio no lo conoce, claro. no lo sabe, por ahí lo va a reconocer poco, que es irte de un club no habiendo dejado una sola deuda, aún en pandemia. Nosotros no le bajamos el sueldo ni a la gente ni a los jugadores, cuando todos los clubes de la Argentina por lo menos le bajaron un 30% de los sueldos. ¿Nos demoramos en algunos pagos? Sí, nos demoramos. Y cuando nos fuimos, vendimos a un jugador que fue Brunito Amión y cancelamos todas las deudas, que fundamentalmente las deudas que acumulábamos era con AFIP, porque lo último que hacía era pagar impuestos, claro, en esa situación. Claro. Cancelamos absolutamente todo, no dejamos ni una sola deuda, ni una sola cuenta a vencer, dejamos dinero como para que el club funcionara un mes más y prácticamente 2 juicios ganados millonarios en dólares, que después justamente la nueva gestión los cobró, y no dejar nada, absolutamente nada por deber, en un proceso donde te fuiste a la B, claro, donde tuviste pandemia. Y creo que ese fue el mayor orgullo del presidente y de toda nuestra comisión, dentro de lo que se pudo administrar en esa situación traumática para el mundo. Es decir, quedarnos un año más, hacernos cargo de esa situación y haberla dejada para el que viene, por lo menos con el tren arriba de los rieles. Bueno. ¿No? Ahora te voy a preguntar si extrañas esa época. Si volvería. Vos, Sofi, ¿cómo tenés tu pareja vinculada al fútbol, ¿no? ¿Cómo te manás con ese ambiente? Me gusta el fútbol, obviamente que lo acompaño y por ahí tengo una visión diferente al hincha, más allá de que obviamente tengo mi corazón celeste, como siempre digo. En casa se hablan sobre estas cuestiones, ¿no? Que son más internas de los clubes, que a veces justamente el hincha no lo conoce, pero que está bueno que lo entiendan, porque no es un proceso. Belgrano particularmente habla mucho sobre su identidad, trabaja muchísimo sobre eso, y dentro de esa identidad también está esto, la estructura y cómo se arma desde un negocio, porque en definitiva no deja de ser una empresa. Tal cual. Y me parece que es muy importante el apoyo de los hinchas, más allá de las decisiones políticas que pueda haber internamente en un club, que obviamente van a existir, que también entiende estas cuestiones, ¿no? Que también pasan por distintas coyunturas y, bueno, como contabas vos, pudieron transitar las peores épocas de la mayoría de los clubes, ¿no? No poder jugar, la pandemia, crisis y demás. Y sin embargo hoy estamos acá, ¿no? ¿Vos, Sergio, vas a la cancha usualmente? Sí. Yo sigo yendo con mi hija, tenemos ahí y cuando te ven ahí las tribunas, te saludan, te putean. No, la verdad, mira, si algo que ha sido, primero que a mí la gente más allá del descenso me identificó mucho con la construcción de la tribuna, porque como que yo estaba, era el que tenía que hablar en los medios, me identificó mucho con una mejora del club. Y digo, no es mía, era de la institución, yo estaba a cargo de eso, nada más. Pero me identifico mucho con eso y muchas veces, justamente como Jorge por ahí no le gustaba mucho hablar en prensa, pero
porque él hablaba desde otro ángulo, me daba ese espacio a mí y yo era el que tenía como mucho vínculo con la prensa. Y la verdad que yo con la prensa es como me siento acá. Claro. Yo hablaba de las cosas buenas y de las cosas malas, y me parece que en eso le sacás dramatismo un poco al fútbol. Yo intentaba eso, no sé si salió bien, pero decir, bueno, jugaste mal. Este dio asco, porque tuvo un mal día. Y después cuando empezás a entender, cuando estás adentro, de las distintas situaciones que viven cada uno de los empleados del club, no solo el futbolista. Entonces yo me ha tocado pasar situaciones durísimas de empleados que fallecieron, empleados que fallecieron en la pandemia y que se cuidaron como nunca. Me acuerdo de Luisito Albarracín, el canchero, tipo que le dedicó, sus hijos y sus nietos vivieron y nacieron abajo de esa tribuna, y Luisito andaba con 3 barbijos, y cuando vos llegabas no te quería dar la mano. Y falleció de COVID. La verdad que lo lloré a morir, porque fue un tipo que... Y vas viendo situaciones del club que como dirigentes superan por mucho la situación del fútbol. Vos tenés jugadores que la pasan mal y que vos decís el domingo tiene que jugar, y tiene un chiquito internado, y tiene un pibe que voy a decir se tiene que ir a jugar y sabe que tiene un pibe internado, o que está el padre. Yo he visto jugadores que han venido a jugar el día del entierro o el día del velorio de su padre. Es decir, hay situaciones de vida que uno ve adentro que el hincha no lo ve, obviamente no tiene obligación de verlo, pero que son situaciones que pueden hacer que ese día ese pibe no esté con todas las luces, con un montón de cuestiones, y que tiene él ganas de jugar, no es que lo obliga, él quiere jugar, claro, por respeto a su padre, por respeto al club, por respeto al contrato, por respeto al hincha. Entonces son situaciones, por ejemplo, yo tomando lo que decía Sofi, hacía ese ejercicio. El tipo que me puteaba por Twitter, yo agarraba, le escribía por privado y lo citaba en un bar. El presidente nuestro, Jorge, me decía, vos estás loco. Yo me juntaba una semana, toda la semana me juntaba en un bar, en una estación de servicio, a decirle, vení, vos que decís tiburón celeste, ¿quién sos tiburón celeste? Vení, sos Jorgito, sos Juan Pablo, sentate, vení, te voy a contar por qué llegó este delantero cuando yo fui por este, y por este no pude por esto. Y el tipo entendía. Digo, ¿sabes lo único que te pido? Que como no puedo hacer esto con los 30.000 socios en ese momento, que vos cuando salga de acá, tu grupo de hinchas, de agrupaciones, le cuentes lo que yo te conté, y que vos puedas reproducir esto y me lo puedas expandir en el conocimiento. Pues si no, hay gente que me llegó a decir, ¿para qué hicieron ese tribuna? Hubieran traído un jugador para no ir al descenso. Y siempre tomaba las palabras de Armando Pérez, que me dice, pibe, usted haga obras, las obras quedan, usted puede subir o bajar, pero las obras quedan. Y es cierto, hoy cuando veo la tribuna, veo que el UEFA terminó y amplió la tribuna, y decís, che, eso lo van a ver mis nietos y mis bisnietos. No es un tema menor. Pero bueno, el que lo vive desde adentro, yo creo que tenemos, me lo puse como una obligación de contarle al hincha lo que se hace para afuera. Hay gente que no le gusta que Belgrano tenga hockey, que tenga vóley, que tenga básquet, porque siente que le quita foco. No. Vos sos un club de fútbol que además tiene estas cuestiones porque el barrio la demanda, porque hay gente que la demanda, porque hay gente que se identifica con los colores y quiere jugar al básquet en Belgrano, quiere hacer hockey en Belgrano, que son hijos de los mismos socios, pero no todo el mundo lo entiende así. Entonces, bueno, digo, por ahí uno no. Entonces hoy cuando voy a la cancha con mi hija, siento las puteadas, ¿viste? Y yo, ¿viste? Por dentro me guardo y digo, una semanita que estuvieran acá adentro, una semanita viviendo en el club, cuando vos el domingo perdiste 4-0 y el lunes tenés que volver al club porque tenés que juntar los 3 millones de dólares que sale hoy a abrir Belgrano, no importa el resultado. Mira, y antes de volver a lo inmobiliario, ¿extrañás esa época? No, a ver, fue una buena experiencia. Muchos periodistas me dicen, usted va a seguir. Yo tuve ofrecimiento para seguir, tanto con Armando, a Luifa lo conozco de 1000 años, fui uno de los que se organizó su partido de despedida en el 2005, tengo mucha buena relación con él, y yo quería hacer un corte. Cuando estás 4 años, sobre todo yo sufrí mucho el de la pandemia, claro, esa extensión. Es un tiempo importante que vos le sacás a tu empresa, le sacás fundamentalmente a tu familia. Claro. Yo tengo 2 hijas y mi mujer que me acompañaron en ese proceso, venían a la cancha, pero no eran mujeres futboleras. La más grande se me hizo fanática, pero vos tenés un cumpleaños, un casamiento y jugabas 9:30 de la noche. Yo era del que iba, abría 3 horas antes el estadio y hasta que con Luis nos cerrábamos y poníamos el candado no me iba. Cuando uno va
a hacer un partido de fútbol que van 35.000 personas, hacé cuenta que vos fíjate, yo digo todo el trabajo que hace un productor de espectáculos para traer que yo a Shakira acá y se prepara 3 meses y el estadio y todo. Bueno, a vos acá haces lo mismo cada 15 días. Y yo estaba viendo si en este contexto me pasó tener gente que se infartó, que le dio una ACV, mujeres que sangraron, familias que se los llevó puesto una avalancha. Es decir, tiene una dinámica que yo decía, lo único que yo pedía cuando jugábamos local, que no se nos muere nadie, que no se nos muere. Bueno, más para un espectáculo, entonces yo iba 3 horas antes con todo el grupo de que estaba en seguridad, que todo estuviera bien. Y después cuando terminamos, no quedó nadie, está todo bien, pongamos el candado. Mira. Entonces eso te demanda un tiempo que voy a decir, sí, te lo banca tu familia, 3 años, pero 4 años, es decir, ya te pierdes cumpleaños de tu viejo, un montón de cuestiones. Y hay gente que lo ha vivido, me tocó estar en AFA, gente que hace de esto su vida, y bueno, viste, le ha llevado puesto la familia, el laburo, y yo dije, acá me voy. Y un periodista me dice, no, dice, el fútbol es un camino de ida. No, le digo, usted no me conoce. Yo estuve en la Cámara 4 años, me fui, creo que no volví más a una asamblea en la Cámara, ¿entendés? Y le digo, me voy a ir a trabajar a la parroquia de mi barrio. Mira. ¿Y qué hice? Me fui a trabajar a la parroquia de mi barrio y hace 4 años que soy apoderado, ahí, colaborador y voluntario. Siempre te metes en esos ámbitos. No, para ayudar en definitiva. Sí, ¿no? sí. Me gusta la gestión. En realidad me gusta la gestión. En el ámbito donde yo pueda, si yo como siempre le digo al padre, digo, si le podemos cambiar la vida a una persona para mejor, y dedicarle algunas horas a la semana, si todo lo pudiéramos hacer, capaz que tendríamos alguna sociedad un poquito más justa, ¿no? Y el ámbito dirigencial, pero inmobiliario, ¿no lo extrañás? ¿No te interesa en tu etapa actual? No, yo creo, a ver, yo tengo por mi forma de ser, yo cuando me toca actuar, dejo todo. Okay. Dejo todo. Claro. O sea, yo cuando estuve en la Cámara, te lo voy a decir, yo era full time. Cuando estuve en Belgrano, era full time. Claro. El periodo que yo estoy, trato de generar los resultados de lo que me pide la comisión, de lo que me pide mi presidente, y si yo lo tengo que presidir, de lo que pida el grupo. Es decir, yo quiero irme y decir, dejé esto. Yo empecé con 40 socios, dejé 160 socios en CACIC, compramos un inmueble que lo compramos conjuntamente con la comisión anterior, pero decir, bueno, dejar hitos en la gestión, hacer cosas, es decir, cuando vos te quedás mucho tiempo, yo siento, como en la política misma, claro, ¿viste? Que empezás a relajar, el entusiasmo no es el mismo, ponés piloto automático y las cosas no empiezan a hacer, más cuando vos encabezás los procesos. Es decir, son sistemas en la Argentina como todos como muy presidencialistas, ¿no? Es decir, todo le cae en el presidente. Acá Belgrano se fue al descenso y le cayeron al pobre Jorge, cuando nos tenían que haber caído a todos, ¿me entendés? Es decir, vos te acordás del presidente, no del vice, ¿me entendés? Entonces, esa es la realidad. Entonces, yo digo, bueno, mientras me toque encabezar, lo tengo que hacer con el mayor entusiasmo, no encabezar, digo, en el puesto en que esté, yo tengo que dejar algo. Cuando vos te quedás mucho tiempo en eso, estás frenando como jugar en primera y no dejar que el de inferiores suba, ¿viste? Claro. Entonces voy a decir, bueno, ya tengo 35, ya es hora que... Entonces, digo, prefiero canalizar esa energía en otro lugar, ¿me entendés? Y he cambiado de rubro, así contigo, pasé de inmobiliario al fútbol, del fútbol a la iglesia, y el día de mañana, ¿qué me deparará? Sí sé que me gusta, la gestión no me gusta, es decir, estar sin hacer algo, ¿no? Y vos, Sofi, ya como una colega más importante, pero somos pares, ¿qué referencia tenés de las instituciones? El Colegio Inmobiliario, la Cámara Inmobiliaria... Bueno, a ver, justo ahí cuando un poco hablaba Sergio de su paso y de gestionar, qué importante esto de involucrarnos también en los diferentes espacios y saber cuándo son los momentos. Creo que va un poco por ahí. Me ha tocado, he participado en algunas asambleas y demás del colegio y digo, qué importante como nosotros como matriculados y como colegiados ir participando en las diferentes instituciones que en definitiva... después se vuelca a la profesión en general, en lo particular y en todos los colegas, ¿no? Creo que también es fundamental esto, saber entender que podemos gestionar, que tenemos que involucrarnos en los diferentes ámbitos y saber que no es eterno, porque siempre hay gente que viene con ideas nuevas, ideas frescas, y esto cambia todo el tiempo, así que creo que va por ahí. Mi consejo es involúcrense, porque... Ahora hay un cambio de autoridad. Ahora vamos a tener, venimos por elecciones, sí. Vamos a tener elecciones. Va por la reelección Lucas, o hay otra opción, pero digo, Lucas, más allá de quién sea el futuro
presidente de CPI, ¿qué le aconsejaría, ¿no?, para los próximos años? Para el ambiente inmobiliario, ¿no? Bueno, los he conocido todos y de todos soy muy amigo, con Lucas también. Yo creo que mirar, si hay una cuestión institucional básica que hay que ir cuidando y respetando, es decir, costó mucho tener un colegio, vamos a vivir situaciones de desregulación que hay que analizarlas fríamente. Es decir, yo no tomaría una opinión hoy sin saber realmente qué es lo que va a pasar. Pero sí me parece que los colegios, las instituciones en general, vamos a tener que ayornarnos a lo que el mercado pida. El mercado pide, y el mercado es el cliente comprador y el cliente vendedor. No es lo que los corredores querramos, lo que creamos, que nosotros podemos tener un marco, pero es lo que el cliente pida. Y cuando digo cliente, digo tanto comprador, vendedor, inquilinos en este caso. Hemos vivido vaivenes en el alquiler con una ley, con otra ley, con otra ley. Bueno, el mercado se va a buscar regularse solo, pero hay una demanda, sobre todo en el proceso de venta, es decir, una expectativa del que vende y del que compra, con respecto a la actividad del corredor, que va a haber que adaptarse. Ha pasado fuertemente en los últimos 4 años en Estados Unidos, donde se han cuestionado honorarios o comisiones, como dicen allá, se han cuestionado fuertemente a nivel judicial. Es decir, están pasando situaciones en el mundo que tranquilamente nos van a atravesar, pero tranquilamente, porque esa información llega hoy, mañana acá. Es decir, se juntaron un grupo de consumidores y dicen, bueno, yo lo he planteado muchas veces, el tema de los honorarios en el alquiler, si lo tienen que pagar el inquilino, lo tiene que pagar el propietario. Vos lo ves en Buenos Aires, lo paga el propietario, acá lo paga el inquilino. Hay lugares donde podría haber una posición intermedia, ¿me entendés? Es decir, son discusiones que las tenemos que dar, no es las que nos convenga económicamente a nosotros, es a lo que el mercado quiera ir, porque si no el mercado te va a dejar afuera. El proceso de una desregulación va a traer un proceso de competencia, de hecho, hoy, a ver, si uno lee la ley de corretaje, dice que los honorarios están desregulados y fija para una situación especial ese régimen. La realidad es que quedó el uso y costumbre, pero ¿que hay operaciones que tenés que bajar los honorarios? Sí, hoy lo están sufriendo y padeciendo los escribanos. Fíjate con este aumento de las bases imponibles que pasaste de 35 a 350 millones y vos tenés que escriturar por estos montos, qué sé yo, y hoy lo están padeciendo. Y vos decir, hay un montón de inmobiliarias que hacen cotejar a 2 o 3 escribanos un presupuesto, cosa que antes no se hacía, porque empezás a notar diferencia. Y hoy, en el cierre de la venta, $1 hace la diferencia. Entonces, la que aportás vos como corredor, la que aporta el escribano, la que aportará el vendedor bajando un poco, es decir, ya el trabajo no es así, es decir, ya somos un grupo en el que formamos ese precio de cierre. Entonces, bueno, fíjate vos cómo le ha cambiado eso. Cito lo de los escribanos porque uno lo está viviendo de diciembre acá con este cambio que ha sido brutal. Entonces, yo creo que en todos nos vamos a tener que ayornar, todas las profesiones. Veremos si hay un plan desregulador como ha tirado el gobierno para junio, a ver cómo pega y si pega. Y cómo se implementa, ¿no? Sí, y yo creo que también hay muchas cosas que ha tirado el gobierno en materia de regulación que pasaron de largo. Es decir, muchas cosas son, es decir, cuando vos tirás tantas cosas juntas, como ha pasado, tantas regulaciones juntas, pues decís, antes eran el registro automotor, y sí, y no pasó mucho, ¿me entendés? Hay que ver cómo pega. Es decir, cuando vos tirás esas leyes ómnibus de 750 cosas, ponerlas a la práctica, cuando las querés poner, ya se fue el gobierno, ¿me entendés? Y viene otro que los vuelve a acomodar. Yo creo que lo nuestro, no tenemos que tener miedo a esas cuestiones, independientemente de que se den, sino que tenemos que estar mucho más enfocados en lo que, por ejemplo, hoy se enfoca en la red. Es decir, bueno, cómo me capacito mejor, cómo soy mejor corredor, cómo abordo mejor determinadas situaciones de vida de quién va a comprar y de qué va a vender, entender esa lógica y el trabajo lo vas a ir teniendo, ¿no? Colaborativamente, solo, como vos elijas hacerlo. Pero me parece que no hay que tenerle miedo a eso. Como no había que tenerle tanto miedo a las franquicias y en definitiva te ayudaron a levantar la vara, tampoco le vamos a tener miedo a una desregulación que vamos a decir las cosas como son. Esa desregulación, de hecho, la tenés. Porque vos tenés 4.500 matriculados y tenemos un montón que labura que no son matriculados. Sí. Y es imposible para el colegio poder controlar
eso, porque físicamente las horas no te Claro. alcanza para controlar. Entonces, hay una cuestión de hecho Sí, que está pasando y seríamos unos necios si nosotros no entendemos esa realidad, que la hablamos entre café y no la Sí, decimos sí, sí. hacia afuera. No, y sumado que el particular, si quiere vender su inmueble en cuenta propia, lo puede hacer. Tranquilamente. Ok. tranquilamente. Yo estaría ahora hablando, pero estamos en la última parte. Sofi, ¿vos estás en forma independiente hace cuánto? Independiente como marca propia, un año, estoy cumpliendo ahora, en mayo. Porque no quiero dejar de hablar de la coyuntura. Vos, como inmobiliaria, ¿cómo viste este último año la actividad? El último año, bueno, el año pasado fue un año complicado. De hecho, fueron charlas también de café con algunos colegas que tuvimos año intermedio de elecciones y demás, que siempre influyen en el mercado, que a veces ponen un freno. No sé si el freno en el que la actividad siga, sino en la toma de decisiones. El mundo seguía girando inmobiliario, pero quizás la toma de decisión a la hora de comprar o vender era como, bueno, vamos a ver qué sucede. Que es algo que nos pasa mucho al argentino en general, que somos sensacionalistas, ¿no? Nos vamos... A los extremos. Claro, Sí. esperamos ahí. La verdad que este año arrancó muy bien en lo personal. Lo he charlado con otros colegas y creo que también. Creo que es un año para aprovechar. Hay mucho para trabajar realmente. No hemos charlado de los créditos hipotecarios, que me encantaría conocer tu opinión en algún momento, Sergio. Creo que es algo que tenemos que hablar y empezar también a desarrollarlo nosotros como profesionales un poco más allá de obviamente las cuestiones políticas de cada banco y lo que ofrecen, pero creo que vamos a tener también un poco para trabajar lindo este año sobre créditos hipotecarios. Hay que estar informados, hay que informarse, saber cuáles son los cambios. Esto de la desregulación también un poco que hablábamos y también lo hablamos nosotros en la red. Particularmente a mí, en lo personal, no me preocupa porque lo veo muy, muy similar a Sergio. Hoy tenemos un mercado con muchísimos agentes que en definitiva hacen a la desregulación, si vamos a lo práctico. Lo importante, como decía también Sergio antes, es qué tipo de profesional queremos ser. Y desde ahí plantearnos, porque el comprador y el vendedor nos va a venir a buscar por el servicio que nosotros brindamos. No por la matrícula que tenemos, no por la marca, si el loguito es hermoso o no. Digo, ahí va la parte humana que en definitiva es necesario siempre. Así que proyecto un buen año. Esperemos Dale, que para yo todos. me tomo de lo último que dice Sofi para las últimas dos preguntas y ya cerramos. Una en particular de los créditos hipotecarios y después te quiero hacer una consulta similar a la de Sofi, pero más general. Vamos por lo primero. ¿Cómo ves los créditos hipotecarios en la actualidad y la proyección de los mismos? Yo creo que todavía es muy emergente lo de crédito hipotecario. Okay. Es decir, el crédito hipotecario como crédito en sí lo implica que haya 2 o 3 bancos con mejoras de tasa. Es decir, la realidad, cuando hablo de mercado hipotecario, es el mercado que tiene el común de un país normal, desarrollado. Y no te vayas a Estados Unidos, andate a Chile, ¿entendés? Andate a Uruguay, ¿entendés? Estamos hablando de países más chicos que nosotros en volumen de todo. Hay una política de largo plazo y una política de Estado, gane quien gane la elección, donde determinadas cosas no se tocan. Entonces, vamos a decir, ayer escuchaba, justo estaba viendo un noticiero y veía 20 años el mismo presidente del Banco Central en Perú. Pasaron 200 presidentes en los últimos 10 años. El presidente del Banco Central es el mismo hace 20 años. En Chile, más o menos igual. Entonces, ¿qué ves vos acá? Acá vos ves saltos espasmódicos de algunos bancos que dicen, bueno, lo tenías en 14, en 13 la tasa, la bajo a 7, 7,5, pero bueno, es decir, pero si sos cliente del banco son 7, si no sos cliente es 10, entonces hay una serie de condicionantes en el crédito, cuando uno lo pone a ver y se asesora el cliente, que termina pagando el 10, 10,5, porque tienen que tener la cuenta, porque tienen que tener seguro, es decir, no es el crédito hipotecario puro y llano. Entonces el mercado va a fluir, y cuando digo fluye, no es cuando sale a vender departamento, cuando se venden las casas en los barrios de toda la ciudad. Es decir, cuando se mueve Rosedal, cuando se mueven Los Plátanos, cuando se mueve Panamericano, y no solamente eso, Nueva Córdoba, eso es cuando el crédito fluye. ¿Por qué? Porque el tipo que gana un palo y medio puede sacar ese crédito. Ese es el verdadero mercado hipotecario que tiene el mundo. De eso estamos lejísimos. Claro.
lejísimo. No es política de Estado hoy. Porque aparte tenés 4 o 5 bancos, es decir, tenés una serie de bancos privados que no son bancos internacionales, que son manejados por familias de acá de la Argentina y que obviamente es parte de su negocio. Entonces por ahí el negocio es financiar más un auto que una propiedad, o financiar la tarjeta de crédito a otra tasa. No deja de ser un negocio. Lo que es distinto, y yo no creo que el banco no quiera dar crédito, pero yo digo, si el banco toma plata a 60 días, un plazo fijo, como mucho, 6 meses como una locura, y tiene que prestar a 15, ¿cómo hace para calzarse? Entonces, ¿qué hace? Normalmente ese banco descarga ese dinero en un mercado secundario. En aquellos años, en los 90, cuando estaban las FJP, todo eso, bueno, se descargaba ¿en dónde? En ese tipo de instituciones que necesitan el dinero de acá a 30 años. Entonces vos vas descargando, es decir, ¿qué es lo que hace Chile? Es decir, bueno, en instituciones donde el dinero, dame ese flujo de 15, 20, 30 años de cuota, con esa tasa, la gano yo, porque yo voy pagando jubilaciones todos los meses, no me hace falta tener toda la guitaca. Si el banco no descarga eso y vuelve a tomar dinero para volver a prestar, esa rueda no marcha. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con Bancor, que fue buenísimo para el mercado inmobiliario, pero limitado a 3.500 créditos. Funciona 2 años y después se cortó. Entonces yo digo, no, prefiero que me des 50, pero todos los meses. ¿Me entendés? Me das 50 vos, 50. Yo ya sé que el mercado tiene 500 créditos al mes, pero es decir, que les des continuidad. No que si hoy estoy en 4, mañana salto a 7, que yo los entiendo porque no tiene que ver con el banco, tiene que ver con una lógica de gobierno. Entonces acá partimos del escenario de crédito hipotecario vamos a tener cuando tengamos estabilidad macro y microeconómica. Hoy no la tenemos, todavía no la tenemos. Es más, ya estamos hablando de 2 o 3 posibles candidatos a presidente, falta 1 año y medio. Entonces, yo creo que nos hace mal en la Argentina eso de tener, por ejemplo, elecciones intermedias cada 2 años, porque vos los tipos los tenés permanentemente haciendo campaña. Es decir, el político vive haciendo campaña. Tal cual. Entonces, yo creo que está bueno que haya bancos que hayan bajado la tasa. Es bueno. Que hay gente que lo va a tomar. Que va a ser masivo, no. Lo que nosotros necesitamos es decir, para que un mercado sea realmente, vamos a necesitar 3, 4 años de transitar ese proceso. Hoy Banco de Córdoba lamentablemente no lo puede hacer hasta que no recupera de vuelta ese flujo. Entonces, cuando sale hay que aprovecharlo. Hay que ver cuando sale si las condiciones de quien lo toma van a ser las mismas dentro de 5, 10, 15 años. Entonces yo creo que hay mucha gente que hoy dice, yo puedo tomarlo. Lo que no sabe es si en 5 años va a tener el laburo que tiene. Claro. Y hemos vivido las situaciones en la época de Macri, donde de pronto el tipo debe más de lo que vale la casa. Es decir, las experiencias en la Argentina no han sido buenas. Que hay que comenzar y hay que darle, sí, pero yo la verdad no tengo muchas expectativas en que el crédito fluya fuertemente este año. Hay algunas cuestiones incipientes y si no verías las desarrollistas importantes de Córdoba financiando a 8 o 10 años ellas mismas. Claro. Quiere decir que no han logrado ni siquiera ellas con capital, con patrimonio propio, que el banco les dé un crédito para construir una torre, ¿no? Y la última consulta, Sergio, apuntando a... Mañana me cierran las cuentas en todos los bancos. Esto está auspiciado por... Sí. No, pero relacionado a esto último, me gustaría como último mensaje que des una opinión a los colegas en general, pero especialmente a los que están recién empezando, los que tienen poca experiencia, cómo manejarse o cómo entender la profesión relacionado a esto en un país tan inestable, porque, a ver, vos las viviste a todas, ¿no? Desde los 90 a la fecha hubo más que una crisis, que el dólar que se disparaba, que los presidentes, que la incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al día de hoy estás acá. Habrás tenido, como todos, mejores momentos, malos momentos, pero en general te has mantenido ahí muy bien. ¿Qué consejo le das al colega para eso, ¿no? Para a la larga, en un futuro, mantenerse a pesar de la inestabilidad argentina? Bueno, a ver, lo que yo siempre digo en cada reunión que vos vas, ¿viste? Yo creo que tiene que haber gente abocada a algo, que tenga alguna especialidad en algo. Para mí, hace 30 años que lo digo, y lo digo porque si con todas las malas que pasó este país y hoy nosotros pudimos sostenernos, irnos a Rosario, fue porque nos fuimos especializando en algo. Digo, no importa si somos 70 en el mismo rubro de especialización. Sí. Bueno, laburaremos para estar dentro del top 3 de esos 70, pero hay que buscar eso. Y me parece que
vamos a un proceso donde vamos a tener que ir incorporándonos en redes, y cuando digo en redes, vuelvo a reiterar, no es solamente este proceso colaborativo de estar en una asociación, en una agrupación, en una cámara, en un colegio, sino me parece que vamos a tener que empezar a pensar en empresas de mucho más tamaño, en redes, en empresas. Yo cuando muchas veces, recién lo decía Sofi, un club es una empresa, ¿viste? Por ahí ibas a una asamblea y decías empresa, no, la asociación civil, no, el manejo es igual que una empresa. Claro. Si vos tenés 200, 300 empleados, es una empresa. Claro. Poner el nombre que vos quieras técnicamente, pero la guita la tengo que conseguir, facturar, es exactamente igual. Y en esto no hay que tenerle miedo a eso. No, y aparte la forma de tener herramientas para crecer. Herramientas, es decir, si nosotros nos juntamos 100, 200 personas para hacer un aporte, para mejorar una tecnología, no hay forma que en forma individual, sí, y bueno, seguiremos contratando el CRM que cada uno tiene, esperar que el dueño de ese CRM tenga la posibilidad económica de mejorarlo, sí. Y en el medio viene el mundo y se comió a RE/MAX y dijo, vení, ¿y vos creés que estamos lejos de eso? Si viene una desregulación, ¿vos creés que está lejos de que Real Broker venga a la Argentina? Hoy viene vía RE/MAX y mañana viene y te dice, Juan Pablo, ¿qué tal si metemos los 120 en la red con esto y yo te doy todo esto? Y a lo mejor no entra en 120, pero capaz que 60 sí. Claro. Entonces, o nosotros hacemos eso, o definitivamente hacemos una marca importante en red, o vamos a terminar... muchos terminarán no haciendo más el corretaje inmobiliario, que de hecho pasa, entra y sale gente permanentemente, uno no se da cuenta, pero entra y sale gente muchas veces. Si no, vamos a tener eventualmente alguna gente que haga de vez en cuando un alquiler, de vez en cuando una venta. O como un segundo trabajo. Como un segundo trabajo. Entonces decir, si realmente lo queremos hacer bien, es un mercado que no da para todos. No va a dar para todos, yo siempre lo digo, hay algún momento los escribanos han sido más vivos en eso, ¿viste? Hay un escribano cada tanto habitante, bueno, pero no importa, entrás y competís. Ahora, esa competencia en forma individual nos va a llevar a que cada uno haga media operación por mes. Si esto llega a agruparse en una verdadera red inmobiliaria con un nombre, lo que pasa en el resto del mundo, no es tan difícil entenderlo. Es decir, ¿cuántos Sergio Vilela hay en Estados Unidos? 3, 10, después son las grandes marcas, qué sé yo, en cada uno de los estados. Entonces, si vos tenés a alguien que te presta toda la tecnología, hoy nosotros acá, si nos quisiéramos juntar y armar un estudio de streaming como esto, no podemos. Entonces venimos, lo alquilamos, lo prestamos el mejor servicio, saldrá lo mejor que pueda salir, pero no podríamos tener propio. Ahora, si somos 120... y aportamos acá, y capaz que de esto hacemos un canal diario de streaming que informe al cliente, capaz que entre todos lo compramos. Está claro. Entonces, digo, hay que mirarlo no solo en el aspecto colaborativo, sino que vamos a tener esta red u otra red va a tener que dar un paso superador en eso. Excelente. Bueno, pero son todos bienvenidos, el que se recibe, el que tiene 30 años, que todo no le tengan miedo. No hay que tener miedo, al contrario. Bueno, Sergio habló del futuro, quiero, Sofi, para cerrar, que vos hables del presente, para los que no conocen, ¿qué es Reto Inmobiliario? Bueno, vamos a hablar hablando de los nuevos colegios, acá sí los vamos a recibir. No, mentira. Hay lugar para todos en la red. Es una red de bandera blanca, Reto Inmobiliaria, que nace justamente con esa filosofía, más allá de lo colaborativo y el trabajo que hoy es necesario para la profesión. Nuestro foco está puesto en la presencialidad y en la matrícula, en dos cuestiones que nos parecen fundamentales, que hay que defenderles y hay que darle valor. Creo que es la primera red presencial, si no me equivoco, por lo menos en Córdoba. Sí. Dentro de los requisitos. Nos conocemos, hacemos otras cosas además de inmobiliario, para mí, ¿no? Es la primera presencial del país, ¿no? Pero presencial del país, me gusta. Pero como es incomprobable, yo lo digo. Claro. Si lo ponen en duda, vemos. Está bien. Pero por ahora somos eso. Está bien. Así que, bueno, hoy... perdón, me meto. Sí. Para el que ve esto, el tema de lo de presencial, hay muchas instituciones que se juntan, se agrupan, hacen capacitaciones presenciales, obviamente. Lo que transmiten los chicos, yo digo como asociados, ellos están como más como directivos, es el hecho de que la presencialidad de cada una de las actividades
pasa a ser el foco central. Claro, Es decir, claro. no es que esto, si querés venir y si no lo ves por Zoom, Claro, sino exacto. que el hecho de hacer el networking con el compañero, compartir ese café, la hace distinta. La mayoría de las otras instituciones tienen actividades presenciales, pero esto es como un objetivo principal de la red, Tal cual. es que nos mancomunemos, nos Exactamente. juntemos en distintos ámbitos que no son solo los de la capacitación. Correcto. Y no sé si estuve Mucho- en el aporte. No, Aprobado. aparte de esto que hablamos, involucrarnos, ¿no? Tal Que, cual, que tal es cual. eso, todos somos parte, así Tal que, cual, tal cual. bueno, bienvenidos obviamente a todos los Excelente. colegas que quieran ingresar a la red. Bueno, Sofi. Hoy más de 130, si no me más de equivoco. 130. Bueno, gracias Sofi por Gracias, Juan, gracias, la Sergio. co-conducción, y Sergio, muchísimas gracias No, por la ustedes, participación. gracias. Siempre un gran placer. Así que gracias a todos por haber presenciado esto. Seguiremos en contacto y hasta la próxima. Chao.